Aquí donde me tenéis es el tercer intento de grabar un vídeo y explicar qué es lo que está pasando en Siria. Bueno, pues ahí voy. Voy a sacar una chuleta. Lo que está pasando en Siria tiene dos partes. Parte 1, la que se inició el pasado jueves, día 6, y parte 2, la que se inició el lunes. Es decir, Siria ha pasado de ser un sitio que estaba relativamente tranquilo desde el mes de diciembre. No es una tranquilidad como la entendemos aquí, sino una tranquilidad de momento no se están matando, de momento no hay guerra civil, de momento no hay atentados terroristas en los mercados con suicidas. Tranquilo, para los estándares de Oriente Medio, tranquilo. Como un poco de contexto, el 10 de diciembre de 2024, tras una operación sorpresiva y extremadamente eficaz de apenas una semana, un grupo cuyas siglas son HTS y que significa Hayat Tahrir al-Shams, perdón por mi pronunciación en árabe, que fundamentalmente tenía su bastión en el norte del país, en la zona de Idlib, Alepo, etcétera. Pues bueno, se hace, como digo, en una maniobra extremadamente rápida, consigue llegar a Damasco, derroca el gobierno de Bashar al-Assad y se hace con el poder. Este grupo es un grupo que es interesantísimo. Yo cuando los vi reaparecer en diciembre de 2024 dije, ostras, pero que esta gente sigue activa. Porque HTS era Al-Qaeda en Siria desde 2011, desde que estalla la primavera árabe, y aprovechando un poco el desconcierto, aprovechando el vacío de poder, Al-Qaeda, que ya tenía sus células por ahí en Siria, reforzada con yihadistas venidos de Irak, que también aprovechan esa frontera porosa y que precisamente en 2011 estaba totalmente desprotegida, 2011, 2012, 2013, infiltran Siria y constituyen un grupo que sería una extensión territorial de Al-Qaeda que se llama Jabhat al-Nusra, que era, como digo, Al-Qaeda en Siria. O sea, lo podemos llamar Pepe, lo podemos llamar Juan, pero era Al-Qaeda en Siria. Ganaron muchísimas capacidades, ganaron muchísimo poder, ganaron muchísimos adeptos. Tenemos que pensar que en la guerra civil siria todo se polarizó, los fieles al régimen con los fieles al régimen, que además eran fundamentalmente alawitas, que es una secta chiita, luego iré con ello, cristianos. Los cristianos vivían bastante bien con Bashar al-Assad, no tenían ningún problema reseñable, podían practicar su religión, etcétera. Con lo cual había un componente cristiano bastante importante en el régimen de al-Assad, y por otra parte estaban los sunitas. El padre de Bashar al-Assad pasó literalmente a cuchillo, que dice a cuchillo, dice fusilados, a todos los hermanos musulmanes de la ciudad de Homs en los años 80. Es decir, había ahí un pozo de agravio comparativo bastante importante para entender la guerra civil siria cuando estalla en el año 2011. Entonces, Al-Qaeda en Siria o Jabhat al-Nusra, en un momento determinado, el Estado Islámico de Irak y Siria decide, por motivos doctrinales, separarse de Al-Qaeda, fundamentalmente porque Al-Qaeda tiene otra visión de cómo controlar el territorio. Se separan, Jabhat al-Nusra se queda por un lado y el Estado Islámico se queda por el otro, ambos enfrentados. Hay un caso muy curioso que es la batalla de Alepo, en la cual Alepo estaba dividida en 4 partes, enfrentadas entre sí, combatiendo entre sí. En una parte estaban las fuerzas leales al régimen, en la otra parte estaban las SDF, las Syrian Democratic Forces, que luego también hablaré de ello. En otra parte estaba Al-Qaeda y en otra parte estaba el Estado Islámico. Y se estuvieron literalmente lanzando morterazos, disparándose y poniéndose bombas, pues si no recuerdo mal, como hasta 2016 o hasta 2017, que ya finalmente Alepo cae y queda pacificado. Bueno, pues estos señores de HTS llegan al poder en diciembre. Su líder, al-Yulani, se hace un poquito a un lado, pues de alguna manera para preservar un poco la imagen del movimiento. Designa al que había sido gobernador de Idlib por HTS. Idlib es otra ciudad del norte del país, que es Ahmad al-Shara,
Y bueno, se inicia un periodo más o menos de estabilidad en el cual pues lo que se ha tratado de hacer es tratar de reconciliar facciones, tratar de desmantelar a las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad leales al régimen Baath, al régimen del Assad. Por ejemplo, y esto es un detalle importante, se llevó a cabo una amnistía con todos aquellos, fundamentalmente soldados, es decir, no los mandos del ejército ni de las Fuerzas Armadas, sino mandos intermedios y lo que sería tropa, a todos aquellos que depusieran las armas. Entonces se les amnistía y se les reintegra en el ejército o en otras profesiones, un poco un proceso de DDR. ¿Cuál es el problema? Que hubo muchos miembros de estas Fuerzas Armadas y de estas fuerzas de seguridad que no depusieron las armas. Y cuando digo no depusieron las armas, significa que no solo no las entregaron, sino que además se las llevaron consigo. Claro, muchas de estas personas están perseguidas y en consecuencia han pasado a la clandestinidad, pero a lo mejor estamos hablando de altos mandos del ejército, de personas con experiencia en combate, de personas que han estado combatiendo desde 2012 la guerra civil, de gente que ha entrenado con Irán, de gente que ha entrenado con Hezbollah. Es decir, el ejército sirio no era ninguna broma antes de la primavera árabe, después de la primavera árabe todavía menos, porque ha adquirido una experiencia de combate que a lo mejor no tenía desde los años 70. Pues toda esta gente se va a la clandestinidad y la semana pasada, el jueves, en una región que aparece aquí en el mapa, coloreada o sin colorear más bien, en blanco, que es la zona del ataque de Tartus en la costa mediterránea, esa zona tradicionalmente ha sido o es de mayoría alauita. Los alauitas es una secta chiita y es la secta a la que pertenecía Bashar al-Assad. Entonces, en esta zona, el jueves pasado, se producen 81 ataques prácticamente simultáneos y desde luego coordinados que atacan infraestructuras críticas, atacan los centros de las principales ciudades y controlan las principales vías que conectan Tartus y Latakia. Pues por ejemplo ciudades también como Yable, que es donde se han producido algunos de los principales enfrentamientos, o Banias, que es una ciudad muy interesante porque tiene una de las principales plantas eléctricas de la región y además tiene un punto final de petróleo. Es el final de un oleoducto. Además, en Latakia hay una base aérea rusa y, si no recuerdo mal, en Tartus también hay algún contingente ruso, con lo cual es una zona que estratégicamente tiene muchísima relevancia. Bueno, pues se producen 81 ataques contra objetivos gubernamentales o controlados por el gobierno de forma prácticamente simultánea. Lógicamente han sido llevados a cabo por todo este contingente militar o de fuerzas de seguridad que había pasado a la clandestinidad en el mes de diciembre, pero que evidentemente es una gente muy capacitada y sobre todo muy capacitada para llevar a cabo ataques de bastante sofisticación. El gobierno de Damasco, es decir, el gobierno de HTS, reacciona, moviliza tropas, moviliza el ejército, moviliza las fuerzas de seguridad, moviliza infantería, moviliza helicópteros, moviliza artillería, moviliza drones y moviliza milicias. Detalle importante, no es lo mismo una milicia que una fuerza regular. Las fuerzas regulares técnicamente tienen que estar sometidas al imperio de la ley. Las milicias, pues bueno, al derecho internacional humanitario sí, pero cuando se someten. Es muy bonito decir que todos estamos sometidos al derecho internacional humanitario, pero es cierto que hay gente que se somete al derecho internacional humanitario y gente que no. Y en el caso de las milicias, pues es un poco más dudoso. Todo este contingente llega a las gobernaciones de Tartus y de Latakia entre la sangre y fuego, y bueno, pues las noticias que nos han llegado es de auténticas masacres. El domingo por la tarde se calculaban unos 1.500 muertos, unos 200 de la primera parte del ataque alauitas, fuerzas de seguridad, es decir, asesinados por alauitas, aproximadamente
otros 200, 300 alawitas vinculados a grupos combatientes, a personal armado, etcétera, pero luego hasta llegar a los 1.500, pues a lo mejor tenemos otras 1.000 víctimas que eran civiles, más o menos conectados con la resistencia, pero eran civiles. Fundamentalmente alawitas, porque es la mayoría demográfica en la zona, pero pues parece ser que también han asesinado a cristianos de las distintas confesiones, cristianos armenios. Pues bueno, ha habido vídeos totalmente estremecedores de asesinatos a familias, a mujeres, a niños, a ancianos, cadáveres abandonados por las calles, etcétera. Entonces, bueno, el panorama ha sido bastante estremecedor, por decirlo muy finamente. ¿Cuál es la perspectiva? Pues teniendo en cuenta que el ataque comenzó como un ataque a la agüita bastante sofisticado, bastante bien coordinado, teniendo en cuenta que es una zona muy interesante en términos estratégicos o muy relevantes en términos estratégicos por la producción eléctrica, por el potencial de exportación petrolífera, por el control de los oleoductos, por las bases militares rusas, etcétera. Y teniendo en cuenta quién inició el ataque, pues lo que se estaba planteando es que efectivamente el sábado por la noche las fuerzas gubernamentales ya estaban diciendo que todo fenomenal, que habían controlado la situación, que los focos de resistencia se habían neutralizado y que el orden público se había restaurado, pero en el centro de las ciudades. Entonces, un poco la duda que cabe es qué va a pasar si esta protoinsurgencia, porque se podría hablar de protoinsurgencia en el momento en el cual se demuestre que es un movimiento relativamente organizado, qué pasaría si esta protoinsurgencia se mueve de los centros de las ciudades a la zona montañosa que rodea todas estas ciudades. Estamos hablando de personal armado, personal que conoce muy bien el territorio y que en el momento en el cual tuviesen algún tipo de organización, que no es la situación ahora mismo, pero podría serlo, ¿qué va a pasar primero con Irán? ¿Va a intervenir Irán? ¿Les va a financiar Irán? ¿Les va a mandar armas Irán? ¿Y qué va a pasar con Hezbollah? Hezbollah ahora mismo está muy debilitada, pero eso no quita para que pueda echarle una mano, especialmente por la zona de frontera. Es decir, Tartus está prácticamente a kilómetros de la frontera con Líbano, con el norte de Líbano, y en el norte de Líbano también hay presencia de Hezbollah, menor, pero también hay presencia de Hezbollah. Entonces, en este sentido, el escenario que se plantea es de bastante interés, no ahora a corto plazo, sino en el medio plazo. ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas fuerzas alawítas y si realmente van a tener capacidad o no de resurgir, de rearmarse y de constituir un foco de resistencia organizada al régimen de HTS?